Hola a todos y bienvenidas a mi canal. Estoy súper contenta de tenerlos aquí de nuevo. ¿Cómo están? Espero que estén increíbles, listos para un tema que, bueno, es un poquito delicado, pero a la vez creo que es súper importante que hablemos de ello. Hoy vamos a sumergirnos en algo muy personal, algo que me estuvo carcomiendo por dentro durante mucho tiempo. Voy a compartir con ustedes mi secreto más oscuro, algo que literal me enfermaba. Sí, ya sé, suena dramático, ¿verdad? Pero es que a veces la vida nos pone pruebas difíciles y guardarnos las cosas no es la solución. Así que prepárense una taza de té, pónganse cómodos y acompáñenme en este viaje. Y antes de que empecemos, si son nuevos por aquí, les invito a suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, donde comparto experiencias, reflexiones y un poco de mi vida. Les prometo que no se arrepentirán. Ahora sí, vamos al tema de hoy. Como les comentaba, durante mucho tiempo estuve lidiando con un secreto que me estaba consumiendo. Era algo que me avergonzaba profundamente, algo que sentía que no podía compartir con nadie. Y eso, amigos míos, es la peor decisión que podemos tomar. Cuando nos guardamos las cosas, cuando no las sacamos a la luz, empiezan a crecer, a hacerse más grandes y terminan por enfermarnos, literal. Mi secreto era algo relacionado con mis inseguridades. Siempre he sido una persona muy exigente conmigo misma. Me gusta ser buena en lo que hago, me gusta dar lo mejor de mí y, a veces, eso me lleva a presionarme demasiado. La presión que me ponía era tan grande que desarrollé un miedo paralizante al fracaso. ¿Se imaginan? El miedo a no cumplir con mis propias expectativas me tenía atrapada en un círculo vicioso. Cada vez que tenía que enfrentar un nuevo desafío, ya sea un proyecto laboral, una relación personal o simplemente algo que me sacaba de mi zona de confort, el miedo se apoderaba de mí. Empezaba a dudar de mis capacidades, a pensar que no era lo suficientemente buena, a imaginarme los peores escenarios posibles. Y claro, al final, muchas veces terminaba por autosabotearme. Evitaba tomar riesgos, me quedaba en mi zona de confort, no me permitía crecer ni explorar nuevas oportunidades. Y lo peor de todo es que no le contaba a nadie lo que me estaba pasando. Por fuera parecía una persona segura de sí misma, exitosa y feliz. Pero por dentro estaba librando una batalla constante contra mis propios demonios. El estrés y la ansiedad que me generaba este secreto empezaron a afectar mi salud física. Tenía dolores de cabeza constantes, problemas digestivos, insomnio. Estaba irritable, cansada y sin energía. Literalmente me estaba enfermando. Y lo peor de todo es que no entendía por qué me sentía tan mal. Pensaba que era algo pasajero, que ya se me iba a pasar. Pero no, cada día que pasaba, me sentía peor. Hasta que un día toqué fondo. Estaba tan agotada, tan frustrada y tan desesperada que no pude más. Me sentía completamente sola, como si nadie me entendiera. Y entonces me di cuenta de que tenía que hacer algo al respecto. Tenía que enfrentarme a mis miedos, tenía que dejar de guardarme las cosas y tenía que buscar ayuda. El primer paso fue aceptar que tenía un problema. Reconocer que el miedo al fracaso estaba controlando mi vida y que necesitaba cambiar esa situación. Después decidí hablar con alguien de confianza. Elegí a una amiga muy cercana, alguien que siempre me había apoyado y que sabía escuchar sin juzgar. Le conté todo lo que me estaba pasando, le confesé mi secreto más oscuro. Y fue como si me quitara un peso enorme de encima. Simplemente el hecho de poder hablarlo, de poder expresarlo en voz alta, me hizo sentir mucho mejor. Mi amiga me escuchó con atención, me brindó su apoyo incondicional y me ayudó a ver las cosas desde otra perspectiva. Me hizo darme cuenta de que no estaba sola, de que muchas personas sufren de inseguridades y miedos similares y de que no tenía nada de malo pedir ayuda. Después de hablar con mi amiga, decidí buscar ayuda profesional. Empecé a ir a terapia con una psicóloga que me ayudó a entender el origen de mis miedos y a desarrollar herramientas para afrontarlos. La terapia fue un proceso largo y difícil, pero también fue muy liberador. Aprendí a ser más compasiva conmigo misma, a aceptar mis imperfecciones y a celebrar mis logros. También aprendí a desafiar mis pensamientos negativos, a cuestionar mis creencias limitantes y a reemplazarlas por pensamientos más positivos y constructivos. Empecé a practicar la gratitud, a enfocarme en las cosas buenas de mi vida y a valorar lo que tenía.
Y poco a poco fui recuperando la confianza en mí misma y en mis capacidades. Fue un camino largo y lleno de altibajos, pero valió la pena cada paso. Descubrí que el secreto para superar el miedo al fracaso no es evitarlo, sino enfrentarlo. Es aprender a ver el fracaso como una oportunidad de aprendizaje, como una forma de crecer y de mejorar. Es dejar de ser tan dura con nosotros mismos y permitirnos cometer errores. Porque seamos honestos, todos nos equivocamos. Nadie es perfecto. Y los errores son parte del proceso de aprendizaje. Lo importante es aprender de ellos, levantarnos y seguir adelante. No dejar que el miedo nos paralice, no dejar que nos impida perseguir nuestros sueños. Además aprendí que es fundamental rodearnos de personas que nos apoyen, que nos animen y que nos quieran tal como somos. Personas que nos hagan sentir seguros, que nos inspiren a ser mejores y que nos ayuden a superar los momentos difíciles. Hoy puedo decir que estoy mucho mejor. Ya no me siento tan atormentada por mis inseguridades. He aprendido a manejar mis miedos y a convertirlos en motivación. Ya no le tengo tanto miedo al fracaso, porque sé que puedo superarlo. Y lo más importante es que he aprendido a quererme y a aceptarme tal como soy, con mis virtudes y mis defectos. Y la razón por la que estoy compartiendo esto con ustedes es porque quiero que sepan que no están solos. Si están pasando por algo similar, si tienen un secreto que les está carcomiendo por dentro, si se sienten abrumados por sus miedos e inseguridades, quiero que sepan que no están solos. Hay personas que los quieren, que los apoyan y que están dispuestas a escucharlos. No tengan miedo de pedir ayuda. No tengan miedo de mostrarse vulnerables. No tengan miedo de ser ustedes mismos. Porque al final del día todos somos humanos. Todos tenemos nuestras propias luchas y nuestros propios demonios. Lo importante es no rendirnos, seguir adelante y buscar la felicidad. Y recuerden, la felicidad no es la ausencia de problemas, sino la capacidad de superarlos. Así que ya saben, si tienen algún secreto que les está enfermando, no se lo guarden. Háblenlo, exprésenlo, busquen ayuda. No tengan miedo de ser vulnerables. Y recuerden, no están solos. Para resumir un poco, hoy les he compartido mi experiencia personal con un secreto que me estaba enfermando, el miedo al fracaso. Les he contado cómo ese miedo afectó mi vida, cómo me autosaboteaba y cómo terminé enfermando físicamente. También les he hablado de cómo logré superar ese miedo, buscando ayuda profesional, hablando con personas de confianza y aprendiendo a ser más compasiva conmigo misma. Y lo más importante, les he recordado que no están solos y que siempre hay esperanza. Muchísimas gracias por haber estado aquí hoy, por escuchar mi historia y por ser parte de esta comunidad. Espero que este vídeo les haya sido útil, les haya inspirado y les haya hecho sentir que no están solos. Me encantaría saber qué piensan sobre este tema. ¿Alguna vez han tenido un secreto que les haya estado enfermando? ¿Cómo lo superaron? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y responderles. Y antes de despedirme les recuerdo que si les gustó este vídeo, le den like, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos y síganme en mis redes sociales para estar más conectados. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho. *** ampliación de la noticia ***. Bueno, después de contarles el núcleo de mi secreto, quiero profundizar un poco más en cómo se manifestaba este miedo en mi vida diaria. No era algo que simplemente aparecía cuando tenía que entregar un proyecto importante. Era una sombra constante, un susurro persistente que minaba mi confianza incluso en las tareas más sencillas. Por ejemplo, recuerdo una vez que me ofrecieron la oportunidad de dar una charla en una conferencia de mi sector. Era una oportunidad increíble para darme a conocer, para conectar con otros profesionales y, sinceramente, para inflar un poco mi ego. Pero en lugar de sentir emoción, lo primero que sentí fue terror. Inmediatamente empecé a pensar en todo lo que podía salir mal. ¿Y si me quedaba en blanco? ¿Y si mi presentación era aburrida? ¿Y si la gente me criticaba? Me pasé semanas obsesionada con la preparación, repasando cada palabra, cada diapositiva, cada posible pregunta que me pudieran hacer. Llegué al punto de ensayar mi charla frente al espejo durante horas, hasta que me dolía la garganta.
Y aún así, el día de la conferencia, me sentía como si estuviera a punto de subirme a una montaña rusa sin frenos. El miedo era tan intenso que me mareaba, me sudaban las manos y me costaba respirar. Pensé seriamente en inventar una excusa y cancelar, pero sabía que si lo hacía, me arrepentiría. Así que respiré hondo, me repetí una frase motivadora que había aprendido en terapia y me subí al escenario. Por increíble que parezca, la charla salió bastante bien. La gente me escuchó con atención, me hicieron preguntas interesantes y al final recibí muchos comentarios positivos. Pero incluso después de haber superado ese desafío, el miedo seguía ahí, esperando la próxima oportunidad para manifestarse. Este miedo también afectaba mis relaciones personales. Me costaba mucho mostrarme vulnerable, expresar mis sentimientos o confiar en los demás. Tenía miedo de ser juzgada, de ser rechazada o de ser lastimada. Prefería mantener las distancias, construir muros a mi alrededor y evitar cualquier situación que pudiera ponerme en riesgo. Esto, por supuesto, dificultaba mucho la creación de relaciones significativas y duraderas. Me sentía sola y aislada, aunque estuviera rodeada de gente. Anhelaba la conexión y el amor, pero el miedo me impedía conseguirlos. Era un círculo vicioso del que no sabía cómo escapar. Incluso en cosas tan cotidianas como ir a un restaurante nuevo, el miedo al fracaso se manifestaba. Pensaba, ¿y si la comida es horrible? ¿Y si no me gusta nada? ¿Y si hago el ridículo al no saber cómo pedir? Era agotador vivir con esa constante sensación de alerta, de estar siempre anticipando lo peor. Una de las cosas más difíciles de lidiar con este miedo era la vergüenza que sentía. Me avergonzaba de tener estas inseguridades, de no ser capaz de enfrentarme a los desafíos con la misma confianza que otras personas. Me comparaba constantemente con los demás y me sentía inferior, defectuosa. Pensaba que era la única que se sentía así, que todos los demás tenían la vida resuelta, y que yo era la única que estaba luchando con sus demonios internos. Y esa creencia me aislaba aún más, me impedía buscar ayuda y me hacía sentir aún más avergonzada. Pero como les conté antes, llegó un punto en el que toqué fondo. Estaba tan cansada de vivir con este miedo, tan harta de autosabotearme y tan desesperada por sentirme mejor que decidí que tenía que hacer algo al respecto. El proceso de superación no fue fácil, ni rápido. No fue una solución mágica que me curó de la noche a la mañana. Fue un trabajo constante, un esfuerzo diario por desafiar mis miedos, por cambiar mis patrones de pensamiento y por aprender a quererme y aceptarme tal como soy. La terapia fue fundamental en este proceso. Mi psicóloga me ayudó a entender el origen de mis miedos, a identificar las creencias limitantes que los alimentaban y a desarrollar estrategias para afrontarlos. Aprendí, por ejemplo, que muchos de mis miedos eran irracionales, que no tenían base en la realidad. Eran simplemente producto de mi imaginación, de mis propias inseguridades. Y una vez que pude identificar esos pensamientos negativos, pude empezar a cuestionarlos y a reemplazarlos por pensamientos más positivos y constructivos. También aprendí a ser más compasiva conmigo misma. A dejar de ser tan dura, tan exigente y tan crítica. A permitirme cometer errores, a aprender de ellos y a seguir adelante. A celebrar mis logros por pequeños que fueran, y a reconocer mi propio valor. La meditación y el mindfulness también fueron herramientas muy útiles. Me ayudaron a calmar mi mente, a reducir mi ansiedad y a conectarme con el momento presente. A dejar de preocuparme por el futuro y a dejar de lamentarme por el pasado. Otro aspecto importante fue aprender a pedir ayuda. A dejar de intentar hacerlo todo sola y a confiar en los demás. A rodearme de personas que me apoyaran, que me animaran y que me quisieran tal como soy. Y por supuesto, enfrentarme a mis miedos. A salir de mi zona de confort y a tomar riesgos por pequeños que fueran. A hacer cosas que me daban miedo, sabiendo que incluso si fracasaba, aprendería algo valioso. Hubo momentos difíciles, momentos en los que me sentía tentada a rendirme y a volver a mi zona de confort. Pero cada vez que superaba un desafío, me sentía más fuerte, más segura y más capaz. Y poco a poco el miedo empezó a perder su poder sobre mí. Hoy, como les dije, estoy mucho mejor. Todavía tengo miedos e inseguridades, como todo el mundo. Pero ya no me definen. Ya no controlan mi vida. He aprendido a manejarlos, a utilizarlos como motivación y a no dejar que me impidan perseguir mis sueños.
Y la razón por la que estoy compartiendo esto con ustedes es porque quiero que sepan que es posible superar el miedo al fracaso. Que no están solos. Que hay esperanza. Y que pueden vivir una vida plena y feliz, a pesar de sus inseguridades. Si están pasando por algo similar, si se sienten abrumados por sus miedos, quiero que sepan que hay ayuda disponible. Busquen un terapeuta, hablen con un amigo de confianza, únanse a un grupo de apoyo. No tengan miedo de pedir ayuda. No tengan miedo de mostrarse vulnerables. No tengan miedo de ser ustedes mismos. Porque al final del día todos somos humanos. Todos tenemos nuestras propias luchas y nuestros propios demonios. Lo importante es no rendirnos, seguir adelante y buscar la felicidad. Y recuerden, la felicidad no es la ausencia de problemas, sino la capacidad de superarlos. Y eso, amigos míos, es algo que todos podemos lograr. Y por cierto, después de superar gran parte de ese miedo, volví a aceptar el desafío de hablar en público. Y la experiencia fue completamente diferente. Ya no sentía ese pánico paralizante. Estaba nerviosa, sí, pero también emocionada y confiada. Y disfruté mucho más el proceso. Así que si alguna vez tienen la oportunidad de salir de su zona de confort, háganlo. Puede que descubran algo increíble sobre ustedes mismos.